Hola, espero que se encuentren muy bien. Ya estamos al lunes 25 de mayo del 2020. Esta es la clase número 22 de la semana que estamos iniciando del 25 al 29 de mayo. En esta ocasión estaremos abordando las asignaturas de matemáticas y de español bajo los siguientes objetivos de aprendizaje y su intención didáctica. Para el caso de matemáticas, se trata de fortalecer los conocimientos respecto al algoritmo convencional de la división. Para ello vamos a revisar, a corregir algunos ejemplos, analizar, usar y ejercitar el algoritmo convencional de la división. Es lo que estaríamos realizando en matemáticas. Mientras tanto, en español abordaremos la relevancia de los datos requeridos en función de las instrucciones para el llenado de formularios. Muy bien. Pues en este caso vamos a iniciar primeramente recordando algunos de los trabajitos que se sugirieron realizar en la sesión anterior de matemáticas. Primeramente, recordemos que en aquella ocasión el propósito, la intención didáctica es muy parecida a la que estaremos abordando también en la sesión de hoy, que corresponde a fortalecer los conocimientos que ustedes tienen respecto al algoritmo convencional de la división. Para este caso revisamos estas dos situaciones, explicamos que pues bueno, había que completar en los recuadros verdes el valor faltante, ¿ok? Nos daban algunas situaciones, ya vimos la forma en cómo se desarrollaban estas situaciones, ¿ok? En un ejercicio anterior, en el caso de las operaciones que realizaron tres niños, Luis, Rosa y Felipe. En este caso ya a ustedes tendrían que haber completado estos algoritmos en la misma forma en como lo habían hecho en el desafío 75 aquellos niños. Pero bueno, para el caso, ustedes tenían que completar estos eran los que ustedes llevaron para casa, que era la página 142 en el desafío número 76 de su libro de matemáticas. Pues bien, ahí tenemos ya anotados los resultados que ustedes debieron haber obtenido en esta actividad, en donde vemos que primeramente el valor que nos hacía falta acá era el número 10, ¿ok? Que corresponde a esta multiplicación que se hizo. 16 por 30, ¿ok? Nos daba 480, era el valor que faltaba acá. 16 por 10 nos daba 160, aquí teníamos los 160, pero nos faltaba saber por cuánto se multiplicó. Y finalmente, pues tendríamos 16 por 5, que era el total de 80. De esta forma, al completar la división, obtuvimos que el cociente era de 55 y el residuo de 14. Quiere decir que el 16 alcanza exactamente 55 veces en el 894 y nos estarían restando 14, ¿ok? 14 unidades. Muy bien, mientras tanto en la otra situación 927 entre de 25, pues tendríamos que haber completado las situaciones. Aquí únicamente había que ir completando el resultado de estas multiplicaciones, muy bien, y realizando las respectivas restas. De esta forma obteníamos que el cociente era de 37, 20 más 10, 30, más 4, 34, más 3, 37 y teníamos un residuo de 12. Ese debió haber sido el resultado al que ustedes debieron llegar, ¿ok? En el ejercicio, si lo estuvieron trabajando. Perfecto. Mientras tanto, en español dejamos una situación. Yo les expuse este pequeño ejemplo. Las instrucciones para el llenado de un formulario, ¿ok? De los dos formularios que ustedes tenían, en los cuales se les habían solicitado, ustedes tuvieron que haber realizado un ejemplo muy parecido a esto que yo les mostré, que era las instrucciones para el llenado de ese formulario. Muy bien, en este caso tenemos un acta de nacimiento y una solicitud de empleo. El trabajo no era que ustedes lo rellenaran, sino que ustedes elaboraran las indicaciones, las instrucciones para el llenado de alguno de estos dos formularios. Perfecto. Pues bueno, vamos a iniciar y en este caso estaremos trabajando dos desafíos matemáticos. Uno es el número 77 y otro es el número 78, que los encuentran ustedes en su libro de desafíos matemáticos en las páginas 143, 144 y 145. La intención didáctica, como lo habíamos dicho, es fortalecer sus conocimientos respecto al algoritmo convencional de la división, en lo que vamos a revisar, vamos a corregir algunos ejemplos, analizar y a usar, ejercitar el algoritmo convencional de las divisiones. Estas son las situaciones que nosotros vamos a tener que revisar
Como nos damos cuenta, ya nos están presentando en total algunas divisiones. Son 7 divisiones que tenemos ahí. Y pues bueno, aparentemente ya están resueltas, pero dicen ahí que nosotros debemos revisarlas y ver si en alguna de ellas hay errores. Muy bien, ok, hay errores. Y para eso entonces tendríamos que estar encerrando con un color rojo aquellas en las cuales ustedes encuentren algún error y posteriormente la estarían copiando solamente aquellas en las que encontraran los errores a la libreta de matemáticas y hacer o completar el algoritmo, pero de una forma correcta. Para esto vamos a recordar primeramente, vamos a recordar nuevamente las partes de una división. Esto ya lo habíamos mencionado en una sesión anterior. Dice que las partes de una división se comprende de cociente, dividendo, residuo y divisor, ¿ok? En el caso, por ejemplo, una división también se puede presentar de esta forma horizontal y pues ahí tenemos nuevamente las partes. El dividendo es el número que se va a repartir entre otra cantidad y el divisor es el número que va a dividir al otro, o bien es el número que vamos a tener que averiguar cuántas veces está en el otro, cuántas veces cabe en el otro. El divisor, cuántas veces cabe en el dividendo, es lo que vamos a tener que averiguar. Muy bien. Y el cociente, que es el resultado que se obtiene de esta división, y el residuo, la parte o porción que nos queda del todo después de su reparto, ¿ok? Que puede ser un entero o incluso puede ser un cero. ¿De acuerdo? Bueno, pasando a esta situación, revisemos entonces lo que vamos a hacer. Recordarnos que son 7, en total 7 divisiones que ustedes van a tener que revisar y vamos a tener que ver si en su caso, pues estas divisiones pues tienen algún tipo de error y los van a tener que encerrar. Revisemos primero esta división que se encuentra presente ahí en esa página, en esa actividad de su libro. Y pues bueno, vamos a ir revisándola poco a poco. Recordemos que la división nos lleva un algoritmo: multiplicar, restar y bajar la siguiente cantidad. Vamos a revisar qué fue lo que se estuvo haciendo acá. Primero, se eligió multiplicar el 6 por 100. 6 veces 100 son 600. Muy bien, hasta aquí va bien la división, porque 6 por 100 son 600. Revisemos la resta. A 3 le restamos 0, nos quedan 3. A 6 le quitamos 0, nos quedan 6. A 7 le quitamos 6, no nos quedan 2. Aquí estamos localizando entonces que esta división en su desarrollo tiene un error, ¿ok? Ustedes lógicamente que ya saben cuál es el número que debería ir en lugar de ese 2 que yo tengo encerrado, y por lo tanto la división en la parte que nos queda, pues lógicamente que estaba mal. ¿Por qué? Bueno, me podrán decir que 6 por 40 son 240, lo cual es correcto, pero la resta ya no estaría bien. Entonces tendrían ustedes que encerrar esta división o el error que encuentren en la división y copiarla a la libreta de matemáticas en donde ustedes la van a tener que estar desarrollando de una forma correcta, ¿ok? Vámonos al siguiente ejemplo, en donde también vamos a revisar si la división tiene o no tiene error. Se trata de esta. En este caso, se trata de repartir 414 entre 21 o bien averiguar el número exactas de veces el que el 21 alcanza en el 414. Revisamos. 21 por 10, 10 veces 21 son 210. Hasta aquí estamos bien. 4 le restamos 0, nos quedan 4. A 1 le restamos 1, nos quedan 0. A 4 le restamos 2, nos quedan 2. Muy bien, eso está bien. Bajamos la siguiente cantidad y pues bueno, tenemos ahora que a 204 lo vamos a multiplicar 21 por 9, en donde obtenemos que son 189. ¿Sale? Muy bien. Entonces, a 204 le restamos 189. En este caso hacemos una transformación, ¿ok? Le pedimos al número de al lado una unidad prestada, la cual no tiene, y nos vamos con la siguiente. Le da la centena. Muy bien, tenemos 10 decenas. De las 10 decenas le da una decena, se vuelve 14. Y a 14 le quitamos 9, nos quedan 5. Aquí ya no queda un 0, sino que eran 9 decenas.
a 9 decenas le quitamos 8 decenas, nos queda 1. Y aquí teníamos, como les prestó, en este caso, nos quedan absolutamente 0. Por lo tanto, de aquí estamos viendo que esta división está bien. No tendríamos que estar haciendo absolutamente nada en este caso, ¿de acuerdo? Y pues bueno, eso es lo que ustedes tendrían que estar haciendo en esta actividad. Muy bien. Revisar, en este caso ya revisamos 2, ya revisamos esta, la cual ya localizamos un error, y ya localizamos esta, la cual no tiene ningún error, ya está revisada. Tendríamos que estar revisando el resto, pero esta tendrían que corregirla ustedes en su libreta y revisar las 5 divisiones faltantes, localizar si tienen algún error y realizarla de forma correcta en su libreta de matemáticas. Es lo que ustedes tendrían que estar haciendo. Ahora, también pongan mucha atención. Les pido, como es parte del mismo objetivo de aprendizaje, les pido que ustedes realicen las divisiones del desafío 78, que se encuentran en las páginas 144 y 145, dice de práctica, y se trata justamente de una práctica, de que ustedes practiquen las divisiones, y en ambas actividades, tanto en el desafío 77 como en el desafío 78, pues se espera que ustedes señalen en este procedimiento algunas situaciones. Entre ellas vamos a mencionar, por ejemplo, se trata de que ustedes traten de identificar lo siguiente, ¿ok? Bueno, esto entonces se trata únicamente que tienen que hacer acá. Pues nada, que deben en la página 144, pues explicar el procedimiento que se siguió en esta división, ¿ok? 885 entre 7, ya está resuelta la división, únicamente tienen que explicar el procedimiento, ¿sale? Y acá es lo mismo, tendrían que hacer de esta división, acá tendrían que resolver las divisiones. Decíamos, se espera que ustedes señalen o identifiquen el dividendo, cómo el dividendo se va a ir despedazando, ¿ok? Y de manera, esto se va haciendo de manera parcial, cómo vamos despedazando el dividendo primeramente, cómo al comenzar a dividir en el dividendo se considera la cantidad de cifras que tiene el divisor. También se espera que ustedes señalen la primera cifra del cociente, que la primera cifra del cociente se ubica arriba de la última cifra que se está dividiendo y que pertenece al dividendo. Como nosotros sabemos, por ejemplo, en este caso, el 8 representa las centenas. Nosotros justamente iniciamos desde la cantidad mayor a repartir y terminamos en la cantidad de menor valor posicional, ¿sale? Eso es en cuanto a la división. En el desarrollo de una división solo se escribe el resultado que se obtiene al restar el dividendo y el producto del divisor por el cociente. El producto, recordemos que se llama producto al resultado de una multiplicación, ¿ok? Se le llama diferencia al resultado de una resta y se le llama producto al resultado de una multiplicación. Los números que se multiplican entre sí se les llaman factores, ¿ok? Eso ya ustedes lo estuvimos mencionando, solamente lo estamos recordando por si hubiera necesidad de que alguien no recordara los conceptos que estamos manejando, ¿ok? Y finalmente al resultado de una división, ya lo estuvimos comentando, el residuo, se le agrega la siguiente cifra del dividendo. Es decir, en este caso, pues bueno, 7 por 1 son 7, a 8 le quitamos 7, nos queda 1, o bien 7 para 8, 1, y al resultado de esta resta le agregamos el siguiente número del dividendo, bajamos, ¿ok? Que es lo que se está mencionando acá. Finalmente, una división se termina hasta que se utilizan todas las cifras del dividendo, ¿ok? Pero no se trata de que ustedes describan el algoritmo de una manera formal. Se trata de que ustedes expresen acá en esta parte, de que ustedes expresen con sus propias palabras lo que observan y cómo lo relacionan con los procedimientos que anteriormente estuvimos realizando. ¿Ok? Lo que observan en esta división, aquí van a explicarlo y cómo lo relacionan con estos procedimientos que ya nosotros empleamos en una actividad anterior. ¿Ok? Pues bueno, de esta forma y bajo las precisiones anteriores, lo que estuvimos comentando, realizan ustedes las actividades en la página 143. Recuerden, encierren ustedes las divisiones con errores, cópienlas en su libreta de matemáticas
y realícenlas de forma correcta. Ya en la página 144, ustedes van a escribir en las líneas de abajo cada división, cuál fue el proceso que se siguió para resolver cada una, lo que ustedes se encuentran de diferencia con en los procedimientos anteriormente mencionados, ¿ok? Y finalmente que resuelvan en la página 145 cada una de las divisiones, desarrollenla siguiendo alguno de los procedimientos nuevos que hemos visto, o bien háganlo mediante el procedimiento que ustedes mejor dominen, ¿ok? Menos la calculadora. Perfecto. Haciendo esta aclaración, pues bueno, vamos a continuar y en este caso con español. Vamos a recordar el objetivo de aprendizaje de español, que en este caso mencionamos que vamos a estar abordando la relevancia de los datos requeridos en función de las instrucciones para el llenado de los formularios, ¿ok? Ya dejamos matemáticas, nos metemos de lleno a español, ¿ok? Si todavía no tienen por ahí libreta apunte de español, pues no se preocupen, hagan una pequeña pausa al video, continuamos ya con este objetivo de aprendizaje. Muy bien. Ahora, iniciando entonces, como decíamos, con español, no es mucho lo que vamos a estar explicando acá en este caso, es solamente un seguimiento del mismo objetivo que ya estamos realizando. Nos vamos a ir avanzando de esta forma, paulatina, lentamente, para que ustedes puedan ir realizando cada una de las actividades sin problema. Ahora, en español, recordando algo de lo visto, en este caso, en las sesiones anteriores sobre los formularios, pues bueno, mencionábamos cuáles son las partes de un formulario. Ahí estamos mencionando algunas. Cambian, los formularios cambian y sobre todo cuando nos estamos metiendo ya en estas situaciones digitales de los formularios que podemos nosotros encontrar en las redes, cambian. Sin embargo, los formularios tienen tres partes principales: un encabezado, un cuerpo y un pie. ¿Ok? Ya en algunos casos pues vamos a encontrar otras situaciones en las cuales pues por ejemplo en algunos formularios con algunas letritas pequeñas o por debajo de alguna línea vamos a encontrar por ejemplo alguna descripción. En el caso de los medios digitales estaremos encontrando pues algunos botones, algunos espacios donde tendríamos que estar dándoles algunas opciones como editar, como borrar todo o algo. Y bueno, situaciones así es lo que estaríamos nosotros encontrando. Pero sin embargo, un formulario principalmente es un documento que posee tanto datos como espacios en blanco. Y el desarrollo sirve para el desarrollo de muchos aspectos principalmente administrativos. Mencionemos que, como se les ha dicho, existen varios tipos de formularios, ¿ok? Formularios, por mencionar nombres que quizás a lo mejor no estaremos ocupando, formularios de formas continuas, los talonarios que estarán ustedes ocupando principalmente ya en actividades en grados posteriores. El cuaderno es un tipo también de formulario, los autocopiantes en físico, pues bueno, también existen algunos que vienen carbonizados, es decir, que tienen una hoja al carbón. Existen distintos tipos de formulario, ¿ok? Pero bueno, en cuanto a esta situación, observemos el siguiente, como mencionábamos, principalmente estas son las tres partes principales de un formulario, ¿ok? El encabezado, aquí lo tenemos hasta arriba, ¿ok? El cuerpo y el pie del formulario, ¿ok? Bueno, en este caso el encabezado pues principalmente data de el nombre que nosotros le podamos poner, en este caso, por ejemplo, el formulario acta de nacimiento, decía el otro solicitud de empleo o otro formulario cuaderno de notas. Bueno, eso es lo principal, ¿no? La cabeza. En el cuerpo es donde ya vienen los datos que nosotros vamos a estar requiriendo por parte de la persona. Muy bien, en el pie del formulario regularmente pues ya se colocan en algunos casos pues alguna firma de alguna persona, algún sello que sea válido. Esos datos como las firmas, como los sellos institucionales, ya van en el pie del formulario. En el cuerpo únicamente, regularmente es donde vamos a encontrar o a identificar los datos requeridos. Muy bien, perfecto. Bueno,
Eso es en cuanto a lo que tendríamos que estar mencionando de los formularios. Esperemos que le hayan puesto atención a estas partes, en lo que consiste estas partes, el encabezado, el cuerpo y el pie del formulario, y el trabajo que estarían realizando, el trabajo que se sugiere que ustedes realicen, es que observen el formulario que aparece en la página 125 de su libro de español, que lo revisen muy bien. ¿Y qué estarían haciendo? Pues bueno, lo único que van a estar haciendo en este formulario es que señalen con una línea roja, con una línea azul, y que escriban con su lápiz, le pongan por ejemplo una flechita al encabezado, señalen con una flechita el encabezado y le pongan este es encabezado. Y luego con otra más que señalen cuál es el cuerpo del formulario. Y luego con otra más cuál es el pie del formulario. Señalen en esa página, en el formulario que aparece en la página 125, ¿ok? Estas tres partes, ¿ok? Señálenlas ahí mismo en su libro de español. Primero el encabezado, ¿ok? Después el cuerpo del formulario y finalmente el pie del formulario, ¿ok? Pues muy bien. Niños, padres de familia, esto de mi parte sería lo que estaríamos viendo para esta sesión, esta clase número 22. Y pues bueno, nuevamente las recomendaciones de siempre. Cualquier duda que tengan, cualquier sugerencia que tengan, escriban, comuníquense con un servidor, ya sea mediante el servicio de mensajería o mediante algún otro medio que tengamos a nuestro alcance. Mientras tanto, cada una de estas actividades sugeridas esperemos que las estén realizando, esperemos que las indicaciones que estamos haciendo les estén siendo también, valga la redundancia, de utilidad. De mi parte es todo por esta sesión. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hasta luego.